Ya, chiquillos, entonces, muy buenos días. Como les comenté al comienzo, hoy vamos a concluir con la materia que nos queda de circuitos eléctricos, ya que es la agrupación de resistores. Entonces, hoy día concluimos con eso para quedar listos con la materia y de ahí las próximas clases nos dedicamos a hacer ejercicios para quedar listos para la prueba, que la prueba vendría siendo el sábado 30 de mayo. ¿Ya? Déjenme corroborarlo. eh, lo voy a corroborar. Sí, efectivamente, el sábado 30 de mayo sería la prueba. Entonces, nos quedarían en realidad bastantes clases de diferencia, al menos 2 clases para poder hacer ejercicios y poder recapitular. ¿Ya? Así que con eso vamos a estar bastante bien. En cuanto al tema del preinforme, este fin de semana, más tardar el día lunes de la próxima semana, van a estar las retroalimentaciones. ¿Ya? Creo que me equivoqué al compartir pantalla porque estoy compartiendo algo nada que ver. Necesito este, sí. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos la última clase? La última clase que nosotros tuvimos, que fue el jueves pasado, previo al feriado, tuvimos una clase bastante corta, ya con la intención de no tener que adelantarnos tanto con la materia, y revisamos el último ejercicio que habíamos dejado pendiente en la clase anterior, ya que tenía que ver con plantear la ley de voltaje de Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff. Entonces, nosotros planteamos las corrientes y nos dimos cuenta que usando la ley de Ohm, nosotros podíamos expresar todo en función de voltaje o expresar todo en función de corriente. Y de esa forma yo podía obtener un sistema de ecuaciones que me quedaba con la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, ecuaciones que son, como les decía, linealmente independientes. Eso quiere decir que me van a aportar información para poder resolver mi sistema, y de esa forma yo voy a poder resolver cualquier sistema. Ahora, como en algunos sistemas nos quedan 5 ecuaciones, en otros 4, en otros 6, nuestra tarea y la resolución de los ejercicios va a terminar en plantear las ecuaciones. ¿Ya? Si alguien lo quiere resolver porque conoce algún método de resolución, porque sabe ocupar alguna calculadora que lo haga, o lo hace con algún programa online, ningún problema. Pero para efectos del curso vamos a dejar solamente planteado hasta la ecuación. O sea, planteando la ecuación el ejercicio está listo, las ecuaciones en realidad. Y se estaría evaluando entonces que esas ecuaciones efectivamente me permitan resolver el sistema. Para eso recordemos que en el caso de la ley de voltaje de Kirchhoff, nosotros tenemos que solamente aplicarlas sobre las mallas. No vamos a trabajar aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje sobre los lazos, puesto que los lazos en varias ocasiones nos generan ecuaciones que no son linealmente independientes. ¿Ya? Y para el caso de la ley de corriente de Kirchhoff no hay ninguna restricción al respecto. Entonces la idea es obtener un sistema de ecuaciones que tenga la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, como el que obtuvimos la clase pasada, que estaba todo respecto al voltaje. Fíjense que tenemos 5 incógnitas, que sería V1, V2, V3, V4 y Vx. Y posteriormente tenemos 5 ecuaciones también, podemos resolverlo. Y lo mismo cuando lo trabajamos con el tema de las corrientes, que teníamos 4 incógnitas y 4 ecuaciones. ¿Ya? Si lo hago con respecto a la corriente, lo hago respecto al voltaje, no marca ninguna diferencia, porque si tengo el voltaje, como el valor de la resistencia también lo tengo, utilizando la ley de Ohm voy a poder obtener inmediatamente la corriente que circula por esa resistencia. Y viceversa, si tengo la corriente, como el valor de la resistencia se asume conocido porque es un dato, entonces vamos a poder obtener también el voltaje. Por lo tanto, cualquiera de las dos nos va a permitir obtener los resultados que buscamos. Y lo que tenemos que ver hoy, para poder cerrar toda esta primera aproximación a lo que son los circuitos eléctricos, son los circuitos en serie y paralelo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que los circuitos en serie o paralelo son 2 tipos de conexiones que, si bien es cierto, son las conexiones más básicas, nos van a permitir conocer mucho más respecto a los circuitos eléctricos y nos van a permitir un poco poder reducirlos. A la vez que saber cuando 2 elementos están en serie o 2 elementos están en paralelo nos va a decir algo sobre su corriente o su voltaje, respectivamente. Y nosotros también nos vamos a poder apoyar en eso para poder de esa forma realizar de una manera más sólida la resolución de los ejercicios respecto a los circuitos eléctricos.
Entonces, la conexión en serie tiene la siguiente definición. ¿Ya? Me dice que la conexión en serie, dos o más elementos están en serie, y ahí está en negrita porque esto es súper importante, si comparten exclusivamente un solo nodo. O sea, tienen que compartir ese nodo de forma exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? De que a ese nodo no puede haber nada más conectado que esos dos elementos, en este caso dos resistencias. ¿Ok? Entonces, dos o más elementos van a estar en serie si comparten de forma exclusiva, o sea, solamente para ellos dos, un solo nodo. Por consecuencia de que estén conectados en serie, la corriente que circula por esos elementos es la misma. ¿Ok? O sea, dos elementos conectados en serie tienen la misma corriente. ¿Ya? Los elementos que están en serie cuando están conectados, como dice ahí, en cadena de forma secuencial. Pero ojo, tienen que basarse mucho, mucho, mucho en esto. Si comparten exclusivamente un solo nodo. Esto es lo importante. Yo puedo tener elementos conectados de forma secuencial que no estén conectados en serie. Pero si dos elementos comparten exclusivamente un solo nodo, sí o sí van a estar en serie. Por lo tanto, lo que remarqué en rojo es lo que ustedes tienen que ir aplicando a medida que vayan viendo los circuitos. Entonces, si nosotros tenemos este dibujo que está acá, el que está aquí, nosotros podemos ver que la corriente I que está circulando por acá va a pasar por R1 y va a pasar por R2. Pero esta corriente I va a ser la misma corriente que circula por I1. ¿Por qué va a ser la misma corriente? Porque recuerden que la corriente que entra por un terminal de un elemento, o sea, la corriente que entra por este terminal, es la misma que la que sale por el otro terminal, o sea, por acá. Por lo tanto, esta corriente que le vamos a llamar I sub X es la misma que sale acá. Esa misma corriente que salió por ese elemento va a ser la misma que va a entrar a este terminal, I sub X. Y nuevamente, la corriente que entra por el terminal de un elemento es la misma que la corriente que sale, por lo tanto aquí también sale I sub X. Y por consecuencia, esta corriente I va a ser igual a I sub 1 y va a ser igual a I sub 2. Mientras que el voltaje va a cambiar. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros sumar las resistencias que están en serie para poder encontrar lo que nosotros llamamos una resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una resistencia equivalente? Una resistencia equivalente es una resistencia que se comporta de la misma forma en cuanto a sus términos de voltaje y corriente que ese conjunto de resistencias. Entonces yo podría tomar un conjunto de cuatro resistencias que tengo conectadas de una forma y reemplazar por su resistencia equivalente y el circuito no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos resistencias conectadas en serie, para poderlas sumar, tenemos que sumar cada una de las resistencias de manera individual. ¿Ok? Entonces, vamos a ver rápidamente por qué se hace de esa forma. Ya no es algo simplemente arbitrario. Entonces, tenemos el circuito planteado acá, en donde tenemos nuestra fuente de voltaje, tenemos una corriente I, ¿ok? Y tenemos dos resistencias que en principio son diferentes, R1 y R2. Entonces, lo primero que nosotros debemos recordar es que esta corriente I es la misma que va a entrar a R1, la misma que va a salir de R1 y que por lo tanto va a entrar a R2, y la misma corriente que va a circular por acá. Esa corriente no va a cambiar porque los tres elementos están conectados en serie, ¿ya? Este nodo que está acá es exclusivo para estos dos elementos, o sea, no hay otros elementos conectados ahí, mientras que este nodo que está acá es exclusivo para estos dos elementos, y finalmente este nodo que está acá, o que podría ser otro también, es exclusivo para R2 y V. ¿Ok?
Entonces, por eso podemos inmediatamente darnos cuenta que los elementos que están conectados en serie. Pero ahora, ¿cómo vamos a sumar estos elementos? Entonces, ¿cómo los vamos a sumar? Nosotros vamos a expresar este voltaje V sub 1 como aparece acá en la figura. O sea, V sub 1, usando la ley de Ohm, va a ser igual a I, que es la corriente, por R1, que va a ser la resistencia que tiene el valor de la resistencia. Y V sub 2 lo expresamos de la misma forma con I, porque la corriente que circula por esa resistencia es la misma, pero lo que cambia es el valor de la resistencia. ¿Ok? Entonces, expresamos cada uno de los voltajes en términos de la ley de Ohm. Posterior a eso, nosotros realizamos una ley de Kirchhoff de corriente, de voltaje, acá. Ley de Kirchhoff de voltaje. Y esa ley de Kirchhoff de voltaje la expresamos acá. Entonces, fíjense que vamos a tener menos V, que sería la fuente de voltaje, porque estaríamos entrando por el terminal negativo. Estaríamos entrando por el terminal positivo de V1 y por el terminal positivo de V2. Por lo tanto, nuestra ecuación sería menos V más V1 más V2 sería igual a 0. ¿Ok? O sea, lo que hicimos ahí fue plantear la ley de Kirchhoff de voltaje. Y ahora, en este paso que está acá, en este paso de aquí a allá, lo que nosotros hacemos es reemplazar el valor de V1 y el valor de V2 en la ecuación. O sea, si nosotros lo vemos paso a paso, nosotros vamos a tener menos V más V1, que ya vimos que era I por R1, más V2, que es I por R2, eso es igual a 0. Si nosotros despejamos el valor de V, nos queda I por R1 más I por R2 es igual a V. Ahora, esta parte de la ecuación, acá, esa parte que acabo de encerrar, nosotros podemos factorizar. Podemos factorizar por I, porque es un término común para R1 y para R2. Esa factorización es la que se ve ahí. Ahí sí. Esa factorización es la que nosotros podemos apreciar ahí, en donde está factorizado por I, R1 más R2. Luego, si nosotros despejamos esta ecuación I, nos queda que la corriente I va a ser igual a V, que es el valor de nuestra fuente, partido por la suma de R1 más R2. Y de ahí se desprende de que entonces el voltaje que nosotros tengamos ahí va a ser la corriente, que vimos que es igual a todos, multiplicado por nuestra resistencia equivalente, donde nuestra resistencia equivalente va a ser la suma entre R1 y R2. Entonces, para yo obtener la resistencia equivalente de resistencias conectadas en serie, lo que tengo que hacer es sumar las resistencias. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros finalmente obtenemos es que este conjunto de resistores que tengo acá, este conjunto de resistores que tengo aquí, se va a estar comportando como un resistor único, cuyo valor va a estar determinado por la suma de ambos. ¿Por qué? Porque están conectados en serie. ¿Ok? Entonces, ese resistor que está ahí se comporta de la misma forma que ambos resistores, en donde el voltaje que tenga ese resistor va a ser la suma de esos dos voltajes de la resistencia, la corriente va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Entonces, resistores en serie se suman directamente. O sea, si yo tengo resistores en serie, pueden ser 2, 3, nosotros dijimos
este ejemplo solo con 2. Pero eso aplica si tengo 3 resistores en serie, 4 resistores en serie, da lo mismo la cantidad de resistores en serie que tenga, mientras que estén en serie, yo los voy a poder sumar directamente. ¿Ok? ¿Queda alguna duda con la conexión en serie, chiquillos? ¿Todo claro hasta acá? Perfecto. Entonces, esa es una de las conexiones que tienen que tener en cuenta. Recordemos, al final vamos a recapitular. La conexión en serie tienen que compartir exclusivamente un solo nodo. La corriente va a ser la misma, el voltaje no necesariamente va a ser el mismo. En principio debemos asumir que no va a ser el mismo. ¿Ok? Y para sumar las resistencias en serie, simplemente sumamos las resistencias de manera directa. Ahora, también vamos a tener la conexión en paralelo. ¿Ya? Entonces, la conexión en paralelo me dice que 2 o más elementos van a estar en paralelo si están conectados a los 2 mismos nodos. Y ojo con esta definición, porque la conexión en paralelo no implica necesariamente que los 2 resistores estén así, como se ve acá en la figura, como se ve aquí. O sea, ese es un ejemplo, pero no implica que los resistores deban estar sí o sí conectados de esa forma o con esa orientación para que puedan estar conectados en paralelo. Por ejemplo, yo puedo tener una resistencia así, puedo tener, voy a poner otra hoja mejor. Yo puedo tener, por ejemplo, un dibujo así. Y en ese caso, las resistencias siguen estando en paralelo. Vamos a borrar esto porque ahí se nos complica. Ahí. En ese caso, las resistencias siguen estando en paralelo, porque fíjense que están conectadas a ese nodo, ambas, y están conectadas a ese nodo. Por lo tanto, siguen estando en paralelo. Por ende, yo les recomiendo que no asuman o no piensen de que 2 resistencias tienen que estar en paralelo solamente por estar visualmente conectadas en paralelo, visualmente conectadas con esa configuración. Lo que manda son los nodos. Siempre fíjense en los nodos. Si 2 resistencias tienen el mismo, están conectadas al mismo par de nodos, están en paralelo. Da lo mismo si están así, si están así, si están así, si están así, da lo mismo. Lo que manda son los nodos, porque son los nodos los puntos de interconexión entre mis elementos de los circuitos. Independiente de la orientación que tengan, recuerden que los nodos son la unión de 2 o más ramas. Entonces son los nodos los que me van a determinar si mis elementos están en serie, están en paralelo o no están en serie ni en paralelo. Entonces, ahora, ¿qué implica que 2 elementos estén en paralelo? Que quiere decir que estén conectados a los 2 mismos nodos, implica que su voltaje es el mismo. O sea, 2 elementos, 2 o más elementos que están conectados en paralelo, tienen, por consecuencia, el mismo voltaje, mientras que su corriente en principio no va a ser la misma. Y acá tenemos un ejemplo, este voltaje que está acá, este V, es el mismo que V1 y que a su vez es el mismo que V2. Y si nosotros planteamos una ley de Kirchhoff de voltaje, ahí, en esta dirección, llegamos a que menos V más V1 es igual a 0, lo que implica que V1 es igual a V. Y lo mismo si planteamos otra ley de voltaje acá, donde vamos a tener que menos V1 más V2 es igual a 0, y por consecuencia V1 es igual a V2. ¿Ok? Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, 2 elementos que están conectados en paralelo tienen el mismo voltaje, mientras que por ley de corriente de Kirchhoff, en este nodo, esa corriente I es la única que está entrando y está saliendo I1 e I sub 2.
Por lo tanto, la corriente, en principio, no va a ser la misma y nosotros debemos trabajar considerando que no va a ser la misma corriente. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a sumar resistencias que estén en paralelo? Entonces, aquí ya no es una suma directa. Entonces, vamos nuevamente a aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm en el circuito para poder determinar cómo vamos a sumar esas resistencias. Entonces, partimos nuevamente con una corriente, un voltaje, esta corriente que se ramifica en I sub 1 e I sub 2. Y vamos a tener el nodo A y el nodo B. Entonces, ya sabemos de que el voltaje de los elementos conectados en paralelo es el mismo. Por lo tanto, este voltaje que está acá es el mismo que va a tener esa resistencia y va a ser el mismo que va a tener esa resistencia. Lo que va a cambiar es la corriente. Por consecuencia, por ley de Ohm, vamos a tener que el voltaje V va a ser igual a I sub 1, que es la corriente en la resistencia 1, por R1. Esto por ley de Ohm. Y también va a ser igual al voltaje que yo tenga en la resistencia R2, que yo lo puedo expresar como I sub 2 por R2. Por ende, como el voltaje es el mismo, yo puedo expresar cada uno de estos voltajes como aparece aquí. O sea, puedo expresar I sub 1 como V por R1, como está ahí, y puedo expresar I sub 2 como el mismo V, porque el voltaje es el mismo, pero ahora dividido por R2. ¿Ok? Ahora, aquí hay un pequeño error en la PPT que lo vamos a corregir. Ahí sí. En consecuencia, recordemos también que por ley de Kirchhoff de corriente, esta corriente I, la voy a poner de otro color, esta corriente I, que es la misma que está acá, va a ser igual a la suma de I sub 1, que está acá, más I sub 2, que es la que está acá. Eso por ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, nuevamente, reemplazamos I sub 1 e I sub 2 en esta ecuación y obtenemos que la corriente I va a ser igual a V partido por R1 más V partido por R2. Factorizando por V, nos queda que la corriente va a ser igual a V factor de 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Esto implica que la corriente va a ser igual al voltaje partido por nuestra resistencia equivalente. Finalmente, y aquí tienen que tener mucho cuidado, 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. No es resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. No es así. Y fíjense que es diferente. Es diferente. 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. ¿Ok? Es esta ecuación o esta suma la que ustedes deben realizar. No decir que la resistencia equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2. Naturalmente, si fuesen 3 resistencias, sería 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3 es igual a 1 partido por la resistencia equivalente. Y dependiendo de la cantidad de resistencias, obviamente que se realiza esa suma. Pero tengan mucho ojo con esa diferencia que les anoté acá. Porque uno al principio llega, suma, dice, 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Pero eso es 1 partido por la resistencia equivalente. ¿Ya? No es la resistencia equivalente en sí. ¿Ya? Así que después, cuando hagamos ejercicios y ejemplos, eso va a ir quedando un poco más claro. Entonces,
tal como les mencionaba delante, este conjunto de resistencias, de dos resistencias que está acá, se va a comportar de la misma forma que esta resistencia que está acá, que también se podría ver en términos de su conductancia equivalente, pero nosotros vamos a trabajar solamente con las resistencias. ¿Ok? Y lo mismo, si tenemos varias resistencias, 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por una resistencia más 1 partido por la otra resistencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con la conexión en paralelo? ¿Todo claro hasta acá? Entonces, ahí tenemos un pequeño meme, obviamente esto en clases presenciales es un poco más divertido, pero les sirve para tener claro cuando tenemos una conexión en serie, porque tenemos acá un asesino en serie, o sea, un asesino secuencial, que comparten un solo nodo. Ese nodo es exclusivo para este asesino y también para este asesino. ¿Ok? Lo mismo ocurre con este nodo, que es exclusivo para ese asesino y para ese asesino. Por lo tanto, todos esos asesinos están en serie. Mientras que, en el caso de estos asesinos, fíjense que los tres comparten el mismo par de nodos. Como los tres comparten el mismo par de nodos, esos tres asesinos van a estar en paralelo. ¿Ok? Echamos una borrada ahí. Y vamos ahora a ver un ejercicio rápido. ¿Ok? Entonces, por lo general, los ejercicios que se tratan de encontrar la resistencia equivalente nos dicen explícitamente encuentra la resistencia equivalente en el siguiente circuito. Y nos dejan un circuito en donde nosotros tenemos que determinar las conexiones que tienen cada uno de los elementos. ¿Ok? ¿Qué sugiero yo? Aquí no hay una indicación de comenzar de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, no hay una indicación de por cuál debo comenzar. La única indicación es que tengo que estar bien seguro de que esa conexión está correcta. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque yo podría comenzar diciendo que esos dos elementos que están en serie, y efectivamente están en serie, y sumarlos directamente. Alguien me podría decir, no, profe, yo prefiero comenzar diciendo que esos dos están en paralelo. Es irrelevante si comienzan con uno o con el otro, ¿ya? A veces uno por tema de orden puede comenzar de derecha a izquierda, pero no es un imperativo. Lo que sí yo les recomiendo es que a medida que vayan sumando y vayan encontrando el valor de la resistencia equivalente, o de las resistencias o de la reducción entre dos o más elementos, vayan dibujando nuevamente el circuito, ¿ya? Porque al dibujarlo nuevamente me va a quedar claro qué tipo de conexión es la que yo tengo. Entonces, como les decía, tenemos que comenzar a ver qué tipo de conexiones tengo. En un primer momento, aquí tengo una conexión en serie. Por lo tanto, si tengo una conexión en serie, yo debería decir 5 ohm más 1 ohm. Y eso me da 6 ohm. ¿Ya? Y eso que está acá es esta resistencia. Acá. Esa resistencia. ¿Ya? Ahora, a veces se genera la confusión de ya, pero ¿cómo dibujo esta resistencia equivalente en el sentido de que ¿dónde la coloco? Entonces, lo que yo les recomiendo es que una de las resistencias la saquen, ¿ya? Y pongan un cable. Y la otra resistencia simplemente anotan el valor equivalente, ¿ya? Eso para la conexión en serie, ¿ya? Tienen que imaginar de que en realidad, otra forma de verlo es imaginar que todo esto, o sea, todo ese cuadrado que yo tengo ahí, todo ese cuadrado se va a convertir en una sola resistencia. O sea, como que se van a juntar las resistencias. Y el resto va a ser naturalmente un cable.
Yo creo que esa es la forma más sencilla de poder hacerlo si es que uno tiene alguna duda. ¿Qué otra resistencia o qué otra conexión podemos determinar nosotros? Podemos ver también de que 6 con 3, o sea, esta resistencia con esta resistencia, están en paralelo. ¿Y cómo? Fíjense, ese nodo está conectado a la resistencia 6 y a la resistencia 3. Da lo mismo si hay otras conexiones en ese nodo. La exclusividad de los nodos solamente la tengo que verificar cuando yo veo circuitos en serie. Ahí tengo que verificar de que efectivamente ese nodo sea exclusivo para esas dos resistencias, pero en el caso de la conexión en paralelo no. Para el caso de la conexión en paralelo solamente debo verificar de que estén conectados al mismo par de nodos, nada más. Si hay más resistencias conectadas a esos nodos, da lo mismo. Solamente tengo que verificar que estén conectados al mismo par de nodos. Por lo tanto, están conectadas a ese nodo que está ahí y están conectadas también a este nodo que está acá abajo. Como están conectadas al mismo par de nodos, tengo que hacer el paralelo entre ellas, que está hecho en esta parte y que me lleva a esa resistencia que está ahí. ¿Ok? Chiquillos, hasta ahí. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿Hay algo que no esté tan claro por ahora? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Es re viejo el meme. Ya. Entonces, como les decía, lo que yo les recomiendo es volver a dibujar los circuitos. Ya, acá en la PPT no está, pero yo voy a volver a dibujar este circuito. Déjenme... no, pero acá está, pues después lo dibujamos de nuevo. Entonces, ahora, a la rápida, ¿qué conexiones advierten ustedes que nosotros podemos tener acá? En este circuito. ¿Qué conexión advierten ustedes que tenemos así de forma directa? El 2 con el 2, ¿cierto? Voy a dibujar... Oh, ¿qué pasó? Vamos a agregar... Sería ahí. Tenemos acá. Tenemos otra acá. Ya, ahí. Y faltaría otra acá. Los dibujos no están muy bonitos, pero la idea es que se entienda. A, B, y el valor es 4, 8 ohm, 8 ohm, 2 ohm, 2, 2 ohm, y lo otro nos quedó de 6 ohm. Ya, entonces, ese es el circuito que nosotros tenemos acá donde está la flecha negra, y tal como bien me dicen, podemos ver de que las dos resistencias de 2 ohm están conectadas en serie. Comparten ese nodo que está ahí, y ese nodo es exclusivo para esas dos resistencias. O sea, no tengo nada más conectado a ese nodo. Por lo tanto, ambas resistencias están en serie. Entonces, yo debería sumar 2 ohm más 2 ohm, y eso me va a dar, en la mayoría de los casos, 4 ohm. ¿Qué hago yo? Reemplazo eso por una resistencia de 4 ohm. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ir armando el circuito. ¿Qué otra conexión directa o qué otra conexión pueden apreciar ustedes ahí? Ya sea serie o paralelo. ¿Estará esta resistencia de 4 ohm en serie con esta resistencia de 4 ohm? ¿Estarán esas resistencias en serie? Porque están de forma secuencial. ¿Pero estarán conectadas en serie o no? ¿Qué creen ustedes? Que sí. ¿Ya?
Ese es un error bien común que ocurre al principio. Volvamos a la definición. La definición nos dice de que para que dos elementos estén conectados en serie, deben compartir un nodo de forma exclusiva. Esa es la clave, de forma exclusiva. Entonces, fíjense que el nodo es este. ¿Está conectado 4 ohm a ese nodo? Sí. ¿Está conectado el otro 4 ohm a ese nodo? Sí. ¿Pero ese nodo es exclusivo para esas dos resistencias o tengo algo más conectado a ese nodo? Además de estar las dos resistencias de 4 ohm conectadas a ese nodo, también está la resistencia de 6 ohm conectada a ese mismo nodo. Por lo tanto, el nodo no es exclusivo para las resistencias de 4 ohm. Como no es exclusivo para las resistencias de 4 ohm, esas resistencias no están en serie. ¿Queda claro? ¿Queda claro el por qué no están en serie? Como les digo, cuando uno comienza a ver esto, muchas veces comete ese error, ¿ya? Porque los ve que están en secuencial, ya, listo. Pero hay que fijarse de que el nodo sea exclusivo para ambos elementos, ¿ya? A medida que uno va haciendo ejercicio y va trabajando más, después ya sale mucho más rápido. Pero queda claro por qué las dos resistencias de 4 ohm no están en serie, o no queda tan claro. Entonces, como ya vimos que 4 ohm con 4 ohm no están en serie, y por el mismo motivo, esta de 8 ohm con la de 4 ohm tampoco están en serie. Entonces, ¿qué conexión aparente yo puedo ver en este circuito? Exactamente, la resistencia de 4 ohm está en paralelo con la resistencia de 6 ohm, porque fíjense que ambas están conectadas al mismo par de nodos. Por lo tanto, yo debo decir que 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por 4 más 1 partido por 6. Eso, al fin y al cabo, me queda en que la resistencia equivalente va a ser igual a 6 más 4 partido por 6 por 4. ¿Ok? Ese paso queda claro. Lo que se hace es que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en 4 más 1 partido en 6. Entonces lo que uno hace es el mínimo común múltiplo, que es 6 por 4, ¿ya? Y después me queda la suma de lo que está arriba. Y eso me queda igual a la resistencia equivalente. ¿Ya? Eso lo puedo hacer directamente cuando tengo que sumar dos resistencias en paralelo, ¿ya? Y que también está expresado acá. ¿Ok? Eh, aquí es, arriba va la multiplicación, 6 por 4 y 6 más 4. ¿Ok? Entonces, esa resistencia equivalente, 6 por 4, son 24 partido en 10. Resistencia equivalente entre esos dos va a ser igual entonces a 2,4 ohms. Y ahí lo que debemos recordar es que este conjunto de resistencias que está acá, ese conjunto se comporta como una sola. Por lo tanto, lo que yo hago es, de plano, puedo borrar una de ellas, la borro, y en el valor de la otra, 2,4 ohm. Y ahí ya el ejercicio está casi listo, porque ¿qué conexión tienen esas tres resistencias que están ahí? ¿Qué tipo de conexión tienen? ¿Están en serie o están en paralelo? Esas tres resistencias que están en serie, 4 con 2,4 comparten exclusivamente ese nodo, 2,4 con 8 comparten exclusivamente ese nodo. Por lo tanto, la resistencia equivalente del circuito me va a quedar 4 ohm más 2,4 ohm más 8 ohm.
Y eso me da 4 más 2,4 más 8, 14,4 ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente me queda un circuito con una resistencia de 14,4 ohm. ¿Ya? Que es lo mismo que nos estaba mostrando en este circuito. Entonces, de esa forma, yo puedo ir sumando resistencias, ya sea que estén en serie, ya sea que estén en paralelo, independiente de eso, de esa manera yo las puedo ir sumando, ¿ya? Y reducir el circuito a una sola resistencia. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda con la clase de hoy? ¿Hay algo que no esté tan claro que les gustaría que repitiera? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, con eso, nosotros ya estamos terminando la materia, ¿ya? Las clases que nos quedan ahora va a ser solamente de hacer ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios de ley de Kirchhoff de corriente, de voltaje, reducción de resistencias, aplicar la ley de Ohm, etcétera, etcétera, ¿ya? Tenemos al menos 2 clases para hacer ejercicios que me parece que es más que suficiente. Además, les voy a mostrar acá, además de eso, dejar de compartir, tengo que compartir. Además, en el aula, en la siguiente carpeta, déjenme entrar al aula, en internet no es, bueno, tengo BTR, así que no pueden esperar que sea el mejor internet del mundo, al contrario. Eh, entonces, en el aula, introducción, ay, 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 BTR, ya. En la unidad 3 hay una carpeta que dice ayudantías. Acá se están subiendo archivos a esta carpeta de Google Drive, que son ejercicios que tienen un audio incorporado y que van siendo explicados, ¿ya? Entonces, como dice ahí, se les recomienda ver la presentación para ir escuchando cada diapositiva con la respectiva explicación, ¿ya? Entonces, dado que los archivos quedan más o menos grandes, están todos en esa carpeta en Google Drive. Entonces, ahí pueden ir revisando más ejercicios adicional a la guía de ejercicios que está acá, ¿ya? En donde también hay varios, comenzando desde lo más básico, y que pueden encontrar las respuestas directamente acá en el aula, ¿ya? Acá encuentran directamente los resultados, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que los vayan haciendo y después van revisando los resultados, además de los ejercicios que nosotros vamos a estar haciendo en las clases, ¿ya? Y con respecto al tema de los preinformes, como les decía, este fin de semana, a más tardar el lunes, van a estar retroalimentados y revisados. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Hay alguna pregunta antes de que terminemos la clase? ¿No? Perfecto. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que tengan un buen término de semana y un buen fin de semana. Sí, hay que hacer los cuestionarios de la unidad 2, ¿ya? Que están, lo vamos a poner acá, que están aquí. Entonces, la unidad 2 funciona de la misma forma que la unidad 1. Entonces, tienen que revisar el apunte y aquí hay 3 cuestionarios. Esos no los pesquen, esos no se les va a ver. Están esos 3 cuestionarios, ¿ya? Entonces tienen que responder esos 3 cuestionarios, ¿ya? Entonces, como dice aquí, asegúrense de tener una buena conexión, disponen de 30 minutos para cada cuestionario y tienen un solo intento, así que sean cuidadosos, ¿ya? Eso, chiquillos. Entonces, como les decía, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ok? Así que, chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao.